pasen para así hacer oración. Los jóvenes no están aquí, hermanos. Ellos tienen un culto especial. Y pues vamos a también orar para que Dios los bendiga en la palabra que van a recibir ellos, o ya están recibiendo, ya casi están terminando el culto en Cerralbo. Ellos empezaron a las 3 y pues Dios permita, ¿verdad?, que ellos hayan terminado bien, en paz, el servicio. Y pues también, hermanos, antes de pasar a la palabra, quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos visitan. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno que están aquí. Nos da mucho gusto recibirlos, Amén, ¿verdad? Y que en esta tarde ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos así a orar para que Dios bendiga su santa palabra. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, queremos suplicarte para que tú nos ayudes. Te rogamos, Padre, para que tu palabra venga a nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, para que nosotros podamos estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar hoy. Te rogamos, Señor, para que nuestro corazón sea un corazón dócil, un corazón abierto. Señor, para que nosotros podamos recibir tu palabra, y no solamente recibirla, Señor, sino también ponerla por obra. Te rogamos, Padre, para que tú pongas palabra al predicador. Te suplicamos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde pueda hablarnos y que pueda recordarnos, Señor, acerca de lo que tú enseñaste, de lo que tú dijiste. Señor, te suplicamos para que tú, Señor, nos bendigas. Te lo pedimos, amparados en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Se acomodan, hermanos, por favor? Déjenme prender la luz. Y le voy a suplicar, le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a estudiar el versículo 13. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y el tema de hoy se titula: Cristo quiere brillar en tu corazón. El Señor quiere brillar en tu corazón. Hay muchas cosas, hermanos, que en esta vida nos preocupan. Ahorita, hermanos, está una preocupación, no solamente en este país, sino en muchos países, con este virus que está, hermanos, atacando de una forma muy agresiva. Y hay mucha gente, hermanos, que está con temor de no contagiarse. Están, hermanos, indudablemente las precauciones son buenas, pero hay situaciones, hermanos, donde realmente se exagera. Y vemos, hermanos, cómo la gente está asustada, ¿verdad?, por este virus que está, hermanos, atacando muy fuerte. Pero en esta tarde, hermanos,
el Señor quiere que nosotros estemos confiados en Él, que nosotros, en vez de preocuparnos, que nosotros, hermanos, podamos pedirle al Señor que Él pueda brillar en nuestro corazón, que Él pueda, hermanos, darnos esa paz que usted y yo necesitamos. Dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice el Señor: no como el mundo la da, yo os la doy. Y luego el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así que les voy a suplicar, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a comenzar a leer del versículo 13. Si usted tiene ahí la escritura. No sé, hermanos, ¿tienen ustedes Biblia? ¿Tienen Biblia ustedes? Para que les podamos facilitar. Sí, muy bien, muy bien. Solamente quería estar seguro, ¿verdad? Para que pudiéramos todos estar atentos, hermanos, a lo que vamos a leer hoy, a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios, hermanos: y he aquí, dos de ellos, o sea, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Hermanos, el Señor acababa de resucitar. Acababan de pasar, hermanos, acababa de pasar la muerte del Señor. El Señor ya había resucitado. Y estos dos discípulos iban, hermanos, de regreso a la ciudad llamada Emaús. No sabemos si estos discípulos pertenecían a esta ciudad, pero dice aquí la palabra de Dios que iban rumbo, hermanos, a esta ciudad que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cómo iban estos discípulos, hermanos? ¿Cuál era cómo estaba el corazón de ellos? Dice la palabra de Dios: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y luego dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí vemos, hermanos, que estaban hablando acerca de la muerte del Señor. Cómo, hermanos, los romanos lo habían tomado, lo habían crucificado. Y esa era la plática, hermanos, que ellos tenían. Pero aquí, hermanos, ellos veían a Jesús como un hombre que estaba muerto. Como un hombre muerto. Como una persona, hermanos, que solamente había sufrido. Y lo increíble, dice la palabra de Dios, hermanos, que mientras ellos estaban hablando, Jesús mismo se acerca a ellos. Y empieza el Señor a caminar. El Señor Jesús estaba interesado. El Señor Jesús ve la plática que ellos estaban hablando. Pero el Señor les hace una pregunta. Él conocía perfectamente sus corazones. Y, hermanos, antes de que nosotros vengamos al Señor, por ejemplo, usted en esta tarde lo invitaron a venir a este lugar. Y este lugar usted ha venido a escuchar la palabra de Dios. Pero antes de que alguien le haya hecho a usted la invitación, quiero decirle que Dios ya conoce su corazón. Y el Señor conoce lo que usted necesita. Y el Señor también quiere hablarle. Quiere que usted le abra su corazón a Él. Porque el Señor, dice aquí la palabra de Dios, que cuando Él iba caminando con ellos, dice el versículo 16, hermanos, si usted ve el texto, que los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Ellos no sabían quién era ese forastero. Ellos creían que era cualquier hombre. Pero fíjense, hermanos, era el mismo Señor, el que iba caminando con ellos. Y nosotros venimos a este lugar. Y este lugar pareciera, hermano, un lugar cualquiera. Un lugar donde la gente se reúne. Hay muchos lugares de reunión. Y este lugar se podría ver como un lugar, como cualquier lugar. Pero fíjense, aquí la diferencia es que aquí el Señor nos habla. El Señor nos ve. Y aquí, hermanos, ellos iban caminando y no conocían al Señor. Y la pregunta que el Señor Jesús les hace, fíjese la pregunta, el versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y luego Jesús les dice: ¿y por qué estáis tristes? El Señor Jesús, hermanos, los vio y vio, hermanos, que sus pláticas solamente eran pláticas de dolor, de recuerdos tristes. Y el Señor Jesús les dice: ¿por qué están platicando ustedes de esto? ¿Por qué están tristes? Ellos, hermanos, indudablemente iban regresando a Emaús. La orden que Dios le había dado a sus discípulos antes de que el Señor, hermanos, Jesús fuera crucificado, era, hermanos, de que ellos, hermanos, se quedaran, hermanos, en Jerusalén. De que ellos, hermanos, estuvieran, hermanos, unidos. Y ahora, hermanos, vemos que estos discípulos están de regreso, hermanos, a Emaús. No sabemos si ellos van, hermanos, ya decepcionados. Y el Señor Jesús les hace esta pregunta a estos discípulos. Y ellos responden. Dice la palabra de Dios: respondiendo uno de ellos. Y el que responde, hermanos, fue un discípulo llamado Cleofas. Y este Cleofas le dice al Señor, creyendo que era solamente un forastero, dice el versículo número 18: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Hermanos, todo Jerusalén había sabido, había visto cómo el Señor, hermanos, había sido, hermanos, crucificado. Cómo el Señor, hermanos, había sido, hermanos, ofendido. Todo Jerusalén había estado enterado. Y ellos ven, hermanos, al Señor como un forastero, como una persona que no estuvo presente en ese momento. Y luego dice la palabra de Dios que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y el Señor le responde en el versículo número 19. Y entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Hermanos, el Señor sabía. Porque Él, hermanos, había sido el que había, Él fue el que fue llevado a la cruz. Pero el Señor, hermanos, quiere que ellos mismos le respondan. Y el Señor Jesús les dice: ¿qué cosas? ¿Y qué fue lo que ellos, hermanos, pensaban del Señor? ¿Qué concepto tenían de Jesús? Fíjese, dice el versículo número 19. Le responden: de Jesús Nazareno. Y luego dicen, hermanos, que fue en tiempo pasado, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús fue un hombre, un varón profeta, fue un hombre poderoso
delante de todo el pueblo. Hermanos, para ellos Jesús estaba muerto. Para ellos, hermanos, Jesús fue solamente un hombre que vivió en el pasado. En el pasado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el versículo 20, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Hermanos, vemos cómo el Señor Jesús sufrió y murió por nosotros. Pero el Señor Jesús ni se quedó en esa cruz, ni se quedó tampoco en ese sepulcro. El Señor Jesús venció la muerte. El Señor Jesús ahora está caminando con ellos vivo. Y el Señor Jesús, Él quiere traer esperanza a estos discípulos. Hermanos, ¿cuántas cosas nos decepcionan en esta vida? A veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestro hogar, con nuestra familia. A veces pasamos por cosas muy complicadas. Y eso, hermanos, nos hace sentirnos tristes y decepcionados. Pero el Señor Jesús, Él viene a darnos esperanza. Quiere que nosotros tengamos fe, pero fe en Él. Y el Señor Jesús quiere levantar nuestros corazones. No solamente, hermanos, esperando en esta vida, sino esperando en la vida venidera que Él ha prometido. Porque por eso el Señor murió en la cruz. Y el Señor resucitó, como dijo el apóstol Pablo, para que también nosotros resucitemos con Él y tengamos vida. Y dice aquí, hermanos, que los discípulos, dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, aquí vemos para ellos Jesús fue un Salvador, un Redentor que no cumplió con su palabra. Aquí vemos que para ellos Jesús fue un libertador que fue derrotado por los romanos. Y ellos, hermanos, se sienten decepcionados porque ellos invirtieron tiempo. Ellos confiaron, hermanos, en Jesús, porque solamente ellos esperaban que Jesús, hermanos, redimiera o salvara a Israel de la opresión romana. Pero el plan de Dios no era de que Jesús solamente redimiera a Israel, sino de que salvara a todo el mundo, hermanos. Y entre esos nosotros. Aquí, hermanos, vemos a estos discípulos tristes, decepcionados, de regreso a su tierra. Y sigue diciendo el versículo 21, la segunda parte: y hoy, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El Señor les había dicho, hermanos, que iba a morir
y que iba a resucitar al tercer día. Y ellos, hermanos, están recordando lo que el Señor Jesús les dijo. Y le dicen al Señor, pensando que era un forastero: hoy es el tercer día que ha acontecido y no ha sucedido absolutamente nada. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Pero son solamente rumores. Nosotros no lo hemos visto. Y como que ellos, hermanos, fueron escépticos al testimonio de estas mujeres. Posiblemente al cuerpo se lo robaron, pero dicen que Él vive. Pero no creemos que sea así. Y dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros. ¿Quiénes fueron al sepulcro, hermanos? Después de que las mujeres vinieron a dar el informe, fueron Pedro y Juan. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Juan fue el que corrió más rápido, pero Pedro fue el que entró al sepulcro. Y ellos, hermanos, vieron que no estaba el Señor. Y dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Todo esto, hermanos, estos discípulos están contándole al Señor. Indudablemente, hermanos, es un reporte muy triste, donde ellos, hermanos, se regresan decepcionados. Pero el Señor, hermanos, les empieza a hablar. El Señor, hermanos, empieza a mostrarles la Escritura. Y vemos que cuando el Señor habla, Él empieza, hermanos, a escudriñar nuestro corazón. Y Él es el único que puede llegar hasta lo más profundo de nosotros. Él puede, hermanos, llegar hasta los sentimientos más profundos que nosotros tengamos. Y dice la palabra de Dios que el Señor les empieza a hablar, versículo número 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, la muerte del Señor había sido profetizada por los profetas. Y el Señor Jesús les recuerda que la muerte de Él, hermanos, ya había sido anunciada. Y dice la palabra de Dios, el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Hermanos, el Señor Jesús les habla acerca de la necesidad de que Él muriera por nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, el Señor estaba orando al Padre y le decía: Padre mío, si es posible que este vaso pase de mí, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vemos que fue necesario
necesario que el Señor Jesús muriera por nosotros. Pero también, hermanos, estaba anunciado que Él, hermanos, iba a resucitar e iba a volver una vez más con el Padre. Eso fue anunciado por los profetas. Y el Señor Jesús en esta ocasión se los está recordando. Hermano que nos visitas, que estás escuchando por primera vez la palabra de Dios. El Señor Jesús murió en la cruz y lo hizo para que Dios perdonara tus pecados, para que Dios perdonara todas tus faltas. El Señor Jesús murió en la cruz, fue enterrado por 3 días y 3 noches, pero el Señor resucitó. Y yo quiero decirte que la garantía de que nuestros pecados realmente han sido perdonados, la garantía que nosotros tenemos, la seguridad que nosotros tenemos fue de que Jesucristo realmente resucitó y que el Señor no se quedó en la cruz, sino que dice la palabra de Dios que el mismo Padre lo resucitó. Y esa es la garantía que nosotros tenemos de que realmente nuestros pecados han sido perdonados. Y el Señor en esta tarde está hablándote también a ti, para que tú vengas a Él, para que tú recibas el perdón de pecados. Y el Padre solamente a través de Jesús nos ofrece ese perdón. Yo quiero preguntarte, ¿qué tan importante es el Señor para ti? A veces el venir a una iglesia, nos hace sentirnos incómodos. Pero el venir a una iglesia, el principal motivo, la principal razón, es para tener un encuentro con el Señor. Para que el Señor pueda hablarnos. El Señor nos ha dado su palabra. Y por medio de su palabra Él nos habla. Y tú y yo no lo vamos a escuchar por medio de otra forma. Solamente a través de su palabra. Y al venir tú a una iglesia donde se predica claramente la palabra de Dios, has venido para que el Señor te hable. Así como estos 2 discípulos que iban tristes, iban decepcionados, el Señor empieza a hablarles. Y mientras Él les habla, su corazón empieza a cambiar. Porque Cristo es el único que puede cambiar nuestro corazón. Porque el Señor puede, el único que puede transformar todo lo que hay dentro de nosotros. Nadie más. Ha habido personas que han venido a Cristo
cambiar su vida. Muchas veces nosotros queremos que una persona cambie. Queremos que sea diferente. Pero nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar realmente el corazón es el Señor. Es el Señor. La mejor forma de que una hermana o un hermano quiera que su esposo cambie, la mejor forma es trayéndose al Señor. El Señor es el único que puede cambiar. En una ocasión, una iglesia pequeñita, en esta iglesia, ese tiempo había mucha nieve. Y muchos de los hermanos no fueron. El pastor no fue. Y solamente fueron algunos hermanos. Y entre el grupo había un joven. Ese joven, cuando creció, fue un gran predicador. Ese joven se llamó Charles Spurgeon. Y fue un gran predicador de Inglaterra que trajo a miles de personas a Cristo. Bueno, ese joven, cuando llegó a esa iglesia pequeñita, dijeron los hermanos, como no había predicador, dijeron: hermanos, vamos a hacer solamente oración y nos vamos. Y dijo un hermano: no, hermanos, no, vamos a abrir la palabra. Vamos a abrir la palabra, hermanos. Y este hermano, que nunca había predicado, abrió la Biblia. Y muy sencillo, muy sencilla su predicación. Pero ese joven, cuando el hermano predicó, él se convirtió a Cristo. Y fíjate, hermano, no es el predicador, no es la elocuencia del predicador el que va a permitir que tú conozcas al Señor. Es Dios, que por medio de su Espíritu Santo toca tu corazón. Porque, hermano, aún de las palabras más simples y sencillas que tú puedas leer en este libro, Dios puede llegar a tu corazón. Y Dios es el único que puede transformarlo. Este joven, lo único que él pudo recordar de esa palabra, que ese hermano que no sabía predicar dijo, ese hermano decía: ven a Jesús. Y esa palabra, esa frase se le quedó grabada toda la noche y él estaba pensando. Y fue cuando él se convirtió al Señor. Hermanos, el Señor tiene poder para tocar tu corazón, para que tú vengas a Él, para que veas la necesidad de que Él perdone tus pecados. Y en esta tarde tal vez Dios te está hablando a ti. Y te está hablando de una forma muy sencilla. Te está hablando de una forma muy simple. Pero está utilizando su palabra para que por medio de su palabra tú vengas a Él. Y que tus pecados sean perdonados.
Porque el poder no está en la persona, ni en el grupo. El poder está en el Señor. De que Él llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que nosotros podamos saber que lo necesitamos. Y el Señor Jesús empieza a hablarles. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, ¿cuál debe ser el centro de nuestra predicación? ¿Cuál debe ser el centro de nuestro mensaje? ¿Cómo puede llegar, hermanos, realmente la palabra al corazón de una persona cuando se predica acerca de Cristo? Cuando se predica acerca del Salvador, cuando se predica acerca de la salvación en Él. Y si hablamos acerca del Salvador, no solamente está en el Nuevo Testamento, sino también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Porque aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesús les empezó a hablar desde Moisés. Y luego el Señor les siguió hablando de los profetas. Y luego le declaraba en toda la escritura lo que ellos decían de Él. Hermanos, el Señor Jesús les empezó a hablar. Les empezó a predicar su palabra. ¿Y qué sucede cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, hermanos? ¿Qué sucede cuando nuestro tema es el Señor? ¿Qué sucede, hermanos, cuando nuestra palabra es acerca de Cristo? Cuando nuestro mensaje es acerca, hermanos, del Señor como nuestro Salvador. Mire lo que sucede. Y esto solamente el Señor lo puede hacer. Y qué maravilloso, hermanos. Porque la salvación es un milagro. La salvación es un milagro. Dice la palabra de Dios que así como Dios hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, así Dios hizo resplandecer su gloria en la faz de Jesucristo. Hermanos, ese mismo poder que Dios usó para que de la nada viniera algo, para que de las tinieblas viniera la luz, es el mismo poder que Dios usa para que tú puedas conocer a Jesucristo. Y por eso es un milagro. Y el Señor Jesús les habla. Versículo 28, mira lo que dice la palabra de Dios. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que se iba más lejos. Pero ellos iban tan emocionados con lo que el Señor les estaba hablando. Dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Hermanos, qué bonito cuando una persona le pide al Señor, Señor, quédate conmigo, quédate conmigo. Hubo una mujer que se llamó la mujer samaritana. Y esta mujer, el Señor Jesús se la encontró en un pozo sacando agua. Esta mujer, el Señor Jesús le habla. Y esta mujer va a los de su casa, va a su pueblo.
Y les dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Dice la palabra de Dios, hermanos, que toda la ciudad viene, hermanos, a conocer al Señor. Y el Señor Jesús les habla. Pero fíjense lo que dijeron los de la ciudad. Le dijeron a la mujer: mujer, ya no solamente creemos lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos lo hemos visto. Hermanos, qué bonito es cuando Dios cambia el corazón de una persona. A veces, cuando la persona no es creyente y escucha que los hermanos se reúnan en una iglesia, se sientan, cantan y dicen: oye, pues ¿por qué tanto? Oye, ¿por qué tanto? ¿De qué sirve? Y es que no entiende, no sabe. Pero cuando Dios toca nuestro corazón y venimos y le alabamos, hacemos oración, escuchamos su palabra, se convierte en un gozo, hermanos, se convierte en una alegría. Porque Dios es el que está transformando el corazón. Y estas personas, el Señor Jesús las está cambiando, porque ahora le están pidiendo que se quede allí. Indudablemente ellos deseaban que el Señor Jesús les siguiera hablando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque si hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y el versículo 30 y 31, allí es cuando lo reconoce. Dice el versículo 30 y el versículo 31, hermanos: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pero miren, yo quiero que se quede usted con este verso. Quiero que se quede usted con este verso, para que vea el cambio que Dios hizo en ellos. Ellos venían tristes, venían decepcionados, pero dice la palabra de Dios que cuando Él les empezó a hablar, y dice la palabra que les empezó a hablar desde Moisés, los profetas y luego toda la escritura, y fíjese lo que estaba sucediendo en sus corazones. Dice la palabra, hermanos, y ellos decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hermanos, el corazón de estos hombres cambió desde el momento que el Señor Jesús les empezó a hablar y les empezó a hablar acerca de Él. Empezó a arder su corazón, empezó a arder su corazón. Empezó, hermanos, a sentir, a desear más de la palabra. Y les decían al Señor: Señor, quédate con nosotros, háblanos más. Háblanos más. Y cuando una persona empieza a conocer a Jesús, empieza el Señor a convertir ese corazón.
Y esa persona tiene el deseo de saber más, de conocer más. Y eso solamente el Señor lo puede hacer. Ha habido personas que han rechazado la palabra y han dicho, no quiero saber nada de la palabra. A mí no me hables de la palabra. Pero cuando Dios toca sus corazones, esas personas Dios las transforma y tienen hambre de la palabra. Tienen deseos de conocer más la palabra. Y estos dos discípulos, después de que el Señor les habló, dicen el uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y finalizo con estos dos versos. Versículo 33 y versículo 34 y 35. 33, 34 y 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Fíjese, hermano, ellos iban regresando a Emaús. Iban decepcionados. Iban, hermanos, hablando del Señor como un profeta que había vivido solamente en el pasado. Ellos esperaban, hermanos, que resucitara el tercer día y para ellos no sucedió. Fíjese cómo Dios cambia. Cómo Dios cambia, hermanos, nuestra perspectiva. Ellos ahora regresan a Jerusalén. Pero mire usted cómo regresan. Y el Señor es el único que puede hacer ese cambio en nuestra vida, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando regresaron, el versículo número 33, y levantándose en la misma hora, ni siquiera esperaron más tiempo, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y les dicen, hermanos, versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Y versículo 35 dice, entonces ellos, fíjese, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, ellos venían, hermanos, ahora contentos. Venían, hermanos, venían a anunciarle a los discípulos que se habían, hermanos, encontrado con el Señor resucitado. Pero ahora, hermanos, venían con un gran gozo. Y ese gozo, hermanos, esa esperanza, solamente, hermanos, la puede dar el Señor. Le puede dar el Señor. El Señor es el único que puede tocar el corazón. El Señor es el único que puede transformarlo. Y para hacerlo usa su palabra. Dice la palabra de Dios que su palabra no va a volver a Dios vacía, sino que Dios hará lo que Él quiere. Y cuando la palabra de Dios es sembrada, indudablemente, hermanos, tiene que hacer, hermanos, tiene que obrar la palabra en el corazón. Como estos dos discípulos. Y vemos cómo el Señor cambió los corazones de ellos. Y así, mi hermano. Hermano, con una predicación tan simple y tan sencilla, porque no es en el predicador, sino es en el poder de Dios. El Señor puede cambiar tu corazón para que vengas a Él y tus pecados sean perdonados. No es tu esposo, no es tu esposa,
No es el pastor de la iglesia el que va a cambiar tu corazón. Mi hermano, es el Señor. Y el Señor tiene el poder para hacerlo. Porque para Él no hay nada imposible. Cierra tus ojos, por favor. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que necesitamos. Podemos tal vez tener un corazón duro hacia ti, Señor. Podemos tal vez tener poco interés en conocerte. Pero Señor, tú eres el que mueves nuestro corazón. Nosotros no te buscamos a ti, sino que tú nos buscas a nosotros. Y tú llamas al que tú quieres, Señor. Tú llamas al que tú deseas hablarle, Señor. Y Padre, si tú tienes tus ojos en alguien, Padre, nadie te podrá estorbar para que tú obres. Porque la salvación es tuya. Y queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de todos los que estamos aquí. Para que nosotros podamos conocerte. Para que nuestros ojos sean abiertos. Para que escudriñes nuestro corazón, Señor. Para que arda nuestro corazón, Señor. Señor, tú tienes poder para hacerlo. Y no está en la elocuencia del predicador, ni en lo largo del mensaje. Aún, Señor, en los hombres simples y sencillos, aún en ellos tú has hablado. Y Señor, queremos pedirte para que tú, Señor, toques el corazón de todos aquellos que te necesitan, que han venido a este lugar para escuchar tu palabra, para escucharte a ti. Y queremos pedirte, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, a través de tu poder, pueda arder su corazón, puedan sentir la necesidad de que tú permanezcas en ellos. Como decían estos hombres, quédate con nosotros, no te vayas, síguenos hablando, porque nuestro corazón está ardiendo y está ardiendo. ¿Qué cambio haces tú en las personas, Señor? Es un verdadero cambio. Y solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo. Y puede traernos gran gozo. Señor, quédate con nosotros. Y síguenos hablando, Padre. Y queremos que nos hables de Jesús. Queremos encontrar al Señor desde Moisés. Queremos encontrarlo en los profetas. Y queremos encontrarlo en toda la Escritura. Queremos encontrar a Jesús, a nuestro Salvador y Señor.
Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano.